El heredero de la fortuna más grande de la ciudad llevaba 2 años sin poder caminar y ni los especialistas más reconocidos del planeta habían encontrado una cura. Sin embargo, aquel día en el parque, una pequeña indigente logró lo que la ciencia médica consideraba imposible. El padre pensó que había sido testigo de algo divino, pero ignoraba que esto sería solo el principio de su peor tormento. Todo comenzó en una mañana aparentemente normal. La claridad del firmamento, la fragancia del césped recién podado y el murmullo de las aves acuáticas en el lago artificial del exclusivo parque formaban un cruel contraste con el profundo dolor que Alberto cargaba en su interior. Empresario exitoso, propietario de corporaciones que respaldaban centros médicos, avances tecnológicos e incluso estudios genéticos, y aún así se encontraba impotente ante lo que más le importaba. Su pequeño Eduardo, condenado a una silla de ruedas desde los 7 años. 24 meses atrás, sin previo aviso, se desplomó y jamás volvió a ponerse en pie. Sin lesión aparente, sin explicación médica clara, y a pesar de consultar con los médicos más prestigiosos del país, nadie podía ofrecer respuestas. Nada. Lo que más atormentaba a Alberto no era ver a su hijo en silla de ruedas, sino la expresión ausente que el niño había adoptado desde entonces. Eduardo había sido un niño vivaz, conversador, inquisitivo. Ahora era apenas un reflejo silencioso que apenas musitaba más allá de un simple no sé. Mientras empujaba la silla por los senderos del parque, el padre observaba su entorno en silencio. Los otros padres disfrutaban viendo a sus hijos correr. Él solo intentaba mantener la calma, respirando profundamente. Su teléfono sonó. Era un socio comercial. «Regreso en 2 minutos, hijo. 2 minutitos». «De acuerdo». Se alejó unos pasos para atender la llamada. Y fue en ese brevísimo momento cuando todo cambió. De entre unos arbustos bajos surgió una niña. Su piel morena estaba cubierta por una fina capa de polvo, su cabello negro atado con cintas desgastadas, y sus pies descalzos dejaban huellas suaves en el césped. Se aproximó a Eduardo como si estuviera acercándose a un viejo amigo, se acomodó en el suelo frente a él, cruzó sus piernas y le regaló una sonrisa cálida. «Hola, ¿por qué estás sentado en esa silla?», preguntó con una inocencia natural. Eduardo, desconcertado por la pregunta directa, vaciló un momento. Después de un parpadeo prolongado respondió: «Porque mis piernas ya no funcionan y nadie ha podido descubrir la razón». La pequeña lo examinó detenidamente, luego ladeó su cabeza con ternura. «¿Es por eso que te ves tan triste?». Eduardo evitó su mirada sin responder, un gesto que comunicaba más que cualquier palabra. «¿Sabes algo? No soy médica ni nada parecido», prosiguió ella, «pero tengo una fe inmensa en Dios y estoy segura de que si tú también crees, podrás volver a caminar». Eduardo la miró con escepticismo, como queriendo decir: «Eso es imposible». Pero lo que susurró fue: «Me gustaría, pero he olvidado cómo creer». La niña amplió su sonrisa, extendió su mano y murmuró: «Solo necesitas intentarlo. Dame tu mano». El niño dudó, observó a su alrededor, contempló su mano débil y delgada, y luego la de ella, firme y decidida. Despacio la tomó. Ella comenzó a tirar suavemente. «Espera, me voy a caer». «No puedo. Mis piernas no responden», protestaba él temblando. «Confía», insistía ella con ojos resplandecientes. Y entonces, con un tirón más enérgico, Eduardo gritó asustado, extendiendo los brazos anticipando la caída. Pero sucedió lo contrario. Sus pies se plantaron en el suelo. Lo percibió. Se mantuvo erguido sobre las piernas que llevaban 2 años sin responder. Su expresión de pánico se transformó en asombro, luego en júbilo. «Estoy de pie, mira», exclamó la niña con absoluta naturalidad, sin soltar su mano. «Solo necesitabas creer». Eduardo comenzó a reír, después a llorar. El eco de su risa atravesó el parque con una familiaridad inexplicable,
como si ese sonido hubiera estado dormido en algún rincón secreto del lugar. En ese preciso momento, Alberto regresó, todavía con el teléfono en la oreja, y al contemplar la escena, su hijo erguido fuera de la silla, tomado de la mano de una niña desconocida, el dispositivo se deslizó de sus dedos temblorosos. «Eduardo, Dios santo», exclamó con los ojos desorbitados y las manos sobre su cabeza, mientras corría tropezando con su propio saco. La pequeña, sobresaltada por el grito, soltó la mano de Eduardo y se alejó corriendo. Se desvaneció entre la arboleda tan misteriosamente como había aparecido. Alberto alcanzó a su hijo y lo envolvió en sus brazos, cayendo de rodillas con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Cómo? ¿Qué sucedió? ¿Es posible? Eduardo intentaba explicar, pero solo conseguía mover la cabeza entre sonrisas y lágrimas. Ella habló conmigo, tomó mi mano y yo simplemente creí. Su padre lo estrechó con más fuerza contra su pecho y allí, arrodillado junto a la silla abandonada, experimentó algo que había olvidado. Fe, pero también una convicción profunda. Tenía que encontrar a esa niña. Ella había logrado lo imposible y Alberto necesitaba comprender cómo. La imagen del milagro se repetía en su mente cada noche al cerrar los ojos. Eduardo de pie, sonriendo, y aquella misteriosa niña sosteniendo su mano como un ángel terrenal. ¿Quién era? ¿De dónde había venido? ¿Cómo había realizado lo imposible? Las cámaras del parque solo habían captado su silueta alejándose, nunca su rostro con claridad. Pero esa mirada, dulce y determinada, quedaría grabada en su memoria para siempre. Por eso, al amanecer siguiente, Alberto salió decidido a encontrarla. Recorrió los barrios más apartados conduciendo su propio auto, sin escoltas ni chofer. Se detenía en cada semáforo mostrando fotografías borrosas de la niña, preguntando: ¿han visto a esta niña? Con ojos exhaustos, ropa arrugada y cabello despeinado, nada más le importaba. Por primera vez en años, se sintió vulnerable y profundamente humano. Conversaba con personas sin techo, con vendedores callejeros, con mujeres asomadas a sus ventanas, apenas dormía y casi no comía. La búsqueda de aquella niña se había convertido en una obsesión y quizás en su camino hacia la redención. Al finalizar el cuarto día, cuando sus párpados apenas podían mantenerse abiertos, Alberto estacionó junto a una humilde panadería en el casco antiguo de la ciudad. Pidió un café y al salir presenció una escena que aceleró su pulso. Recostada sobre un cartón contra la pared lateral del establecimiento estaba ella, descalza, con la ropa sucia, aferrada a una mochila gastada y un cuaderno deteriorado, su cabello arreglado en pequeñas trenzas improvisadas. Dormía con los brazos cruzados sobre su pecho, como protegiéndose del mundo exterior. Alberto sintió que sus piernas flaqueaban. Era ella, no tenía dudas. Se aproximó cautelosamente, evitando asustarla, se arrodilló a corta distancia y susurró: «Oye, ¿me reconoces?». La pequeña abrió los ojos sobresaltada y se incorporó velozmente, apretando la mochila contra su cuerpo. Sus ojos escrutaron a Alberto, evaluando el peligro. «Tranquila, no te haré daño. Solo quiero conversar». Ella se levantó de un brinco, preparada para huir. «Espera, soy Alberto, el padre del niño del parque de Eduardo. ¿Lo recuerdas, verdad?». La niña se detuvo, mordió sus labios, sus ojos se humedecieron. «Por supuesto que lo recuerdo. Es mi amigo. Por favor, acepta esto». Alberto ofreció una bolsa con ropa y un billete de alto valor. Ella retrocedió. «No quiero nada de eso». Su voz sonaba firme, demasiado madura para su edad. «Pero está sucia, tienes frío, al menos acepta un abrigo». La niña retrocedió otro paso, con ojos cristalinos. «Solo quiero ver a Eduardo otra vez. No necesito dinero, ni alimentos, ni vestimenta». Estas palabras atravesaron el corazón de Alberto como ninguna crítica, pérdida o fracaso empresarial lo había hecho antes. Por primera vez en muchísimo tiempo, sintió que alguien veía a su hijo
más allá de su condición física, más allá de aquella silla de ruedas. Un silencio significativo se instaló entre ambos. A lo lejos, el ladrido de un perro rompió la quietud. Un autobús pasó ruidosamente por la calle, y entonces él preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». La pequeña tomó aire profundamente. Sus hombros denotaban tensión, como si cada palabra que pronunciara representara un riesgo inmenso. «Alicia», respondió con voz apenas audible, casi susurrando, como si ese nombre no hubiera sido pronunciado en mucho tiempo. «Alicia», repitió Alberto, pronunciándolo como quien recita una plegaria sagrada. Tú transformaste la vida de mi hijo, le diste una nueva razón para vivir». La niña permaneció en silencio, abrazando su cuaderno con más fuerza y desviando la mirada, como si los elogios fueran algo ajeno a su mundo. Pero en ese silencio había una verdad innegable. Alberto tragó saliva con dificultad. «Si lo deseas, puedo llevarte a verlo. Solo una visita. Podrías encontrarte con él. No ha dejado de hablar de ti desde aquel día». Alicia guardó silencio momentáneamente. Después levantó la mirada hacia él. «¿Vives solo con tu hijo?», preguntó casi imperceptiblemente. Alberto respondió con naturalidad: «No, vivo con Claudia, mi esposa. Ella es la madrastra de Eduardo». Hizo una pausa antes de preguntar: «¿Por qué lo preguntas?». Alicia encogió los hombros y desvió la mirada. «Por nada, simple curiosidad». El portón de hierro forjado de la residencia se abrió con un chirrido metálico que resonó por todo el jardín. Alicia permanecía silenciosa en el asiento trasero, observando el sendero de piedras claras que conducía hacia la entrada principal. Alberto la observaba ocasionalmente por el espejo retrovisor, respetando su mutismo. En su interior presentía que aquella niña guardaba más secretos que respuestas. «Te alegrará ver la sonrisa de Eduardo», comentó, intentando aligerar el ambiente. Pero Alicia no respondió, solo abrazó con más intensidad el desgastado cuaderno sobre sus piernas. Cuando el vehículo se detuvo frente a la majestuosa escalinata de la mansión, 2 empleados abrieron las puertas. Eduardo la aguardaba en la terraza, sus ojos resplandecientes y sus manos temblando de emoción. En el momento que Alicia descendió del vehículo, él exclamó: «¡Alicia!», y se apresuró hacia ella. El encuentro entre ambos fue tan natural y genuino que incluso los jardineros pausaron sus labores para contemplar la escena. A Eduardo no le preocupaba nada más en ese instante, ni las miradas curiosas, ni la imponente mansión, ni siquiera el milagro de poder caminar nuevamente. Su único deseo era ver a su amiga. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Alicia, y eso era suficiente. Sin embargo, el verdadero recibimiento se manifestó momentos después, con la aparición de Claudia. Descendió los últimos peldaños con una elegancia estudiada, sus manos entrelazadas frente a su cuerpo, su porte perfectamente erguido. Su atuendo beige armonizaba con la refinada frialdad que impregnaba cada espacio de aquella residencia. «Así que esta es la niña del parque», pronunció con una sonrisa contenida mientras sus ojos escrutaban a Alicia minuciosamente. «Bienvenida». Su voz emanaba dulzura, pero su mirada transmitía una frialdad penetrante. Alicia lo percibió instantáneamente y respondió con un discreto movimiento de cabeza. «Ya solicité que preparen un refrigerio para ustedes», mencionó Claudia dirigiéndose a Alberto. «Y por supuesto, me ocupé de acondicionar una habitación para ella. Nada ostentoso, pero confortable». Sonreía mientras hablaba, pero cada palabra parecía medida con precisión quirúrgica. Alberto asintió visiblemente incómodo. Eduardo sujetaba la mano de Alicia con firmeza, como si percibiera algo inexplicable en el ambiente. «¿Puede acompañarnos durante la comida?», preguntó el niño entusiasmado. Claudia parpadeó pausadamente y respondió: «Por supuesto, querido. Yo me encargo de la alimentación de todos aquí, como siempre». Alicia permanecía en silencio, observando. Sus ojos recorrían el mármol inmaculado del vestíbulo,
las paredes adornadas con pinturas que parecían carecer de identidad, los ventanales desmesurados y gélidos. Era como estar dentro de un palacio ornamentado, pero sin calidez. Y a pesar del entorno, no soltaba su cuaderno como si fuera su único refugio. Eduardo parloteaba sin cesar, guiándola por los corredores, mostrándole los espacios que antes le estaban vedados. «Esta era la habitación de mi abuela», explicó Eduardo. «Hay un acuario oculto aquí y espera, quiero mostrarte mi rincón preferido en la terraza». Durante ese primer día, la mansión pareció cobrar vida. Las risas infantiles resonaron por los pasillos anteriormente silenciosos. Eduardo corría, alzaba la voz, jugaba y creaba historias fantásticas. Alicia, gradualmente, comenzó a relajarse. Compartían momentos dibujando, inventaban señales secretas con las manos y componían melodías golpeando los muebles. Al caer la noche, Eduardo insistió en que Alicia durmiera en la habitación contigua a la suya, pero ella se negó. Prefirió dormir en el suelo, envuelta en sus mantas. «No estoy habituada a las camas grandes», explicó. Aunque la verdadera razón era diferente, todavía no se sentía segura. Aún no encontraba la confianza suficiente para bajar la guardia en aquel lugar. La mañana siguiente, Claudia apareció temprano en la habitación de invitados, sosteniendo una bandeja. «Te he traído el desayuno, querida», pronunció con voz melosa pero mirada inexpresiva. Alicia se incorporó lentamente, aún envuelta en sus cobijas. «Gracias», murmuró. Claudia observó el suelo, donde Alicia había dormido. «¿No quisiste usar la cama?» La niña vaciló. «Lo prefiero así». Claudia esbozó una sonrisa forzada. «Como desees. Lo importante es que te sientas cómoda». Se marchó dejando la puerta entreabierta, y en ese espacio entre el picaporte y el marco quedó flotando algo indefinible, una incertidumbre silenciosa, casi imperceptible, pero creciente. Durante sus primeros días en la mansión, Alicia parecía revivir. Aunque evitaba dormir en la cama o aceptar las atenciones excesivas de Claudia, su semblante se veía más ligero. Pasaba el tiempo con Eduardo, creando historias, explorando el jardín y decorando las paredes de la habitación con notas adhesivas coloridas. Era como si por un momento pudiera recuperar la niñez que las calles le habían arrebatado, pero bastaron unos días de esta nueva rutina para que algo comenzara a transformarse. Señales sutiles, casi imperceptibles, pero demasiado inquietantes como para ignorarlas. Esa mañana, Alicia no probó su desayuno. El zumo de naranja permanecía intacto junto al pan recién horneado, y su mirada estaba más apagada que otros días. Claudia había dejado la bandeja con su habitual sonrisa, pero Alicia experimentó una súbita náusea al percibir el aroma de la bebida. Intentó aparentar que seguía somnolienta. Fingió no percatarse de nada, pero al incorporarse la habitación pareció girar. Se recostó contra la pared, respirando profundamente. «Seguramente es solo cansancio», susurró para sí misma, tratando de disipar el malestar con una valentía que apenas lograba mantener. En el exterior, Eduardo la aguardaba en la terraza, entusiasmado por otra jornada de juegos. «Podemos jugar con las sombras hoy». «He aprendido a hacer un conejo», anunció mientras construía un refugio con las sábanas de la casa. Al ver salir a Alicia, notó inmediatamente la palidez de su rostro. «¿Te encuentras bien?», preguntó con visible preocupación. Alicia forzó una sonrisa. «Solo desperté un poco mareada». Eduardo arrugó el entrecejo. «Conozco ese mareo. Yo también lo sentía». Antes de, su voz se quebró. Un silencio denso invadió el ambiente. Durante el día, los síntomas empeoraron. Alicia intentó jugar, dibujar, simular normalidad, pero sus manos temblaban, su estómago se revolvía, el sudor frío le recorría la nuca. Al mediodía, rechazó los alimentos. Claudia insistió amablemente. «¿Estás segura que no quieres probar un poco de quiche? Lo preparé especialmente para ustedes».
Alicia esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Quizás más tarde, murmuró mientras se tocaba discretamente la frente. Claudia la observó unos instantes más de lo habitual antes de retirarse. Eduardo, intranquilo, susurró: «¿Segura que estás bien?». Alicia respondió con otra pregunta: «¿Cuánto tiempo estuviste tú así?». La mañana siguiente, Alicia se encontró incapaz de levantarse. La habitación daba vueltas y sentía como si una fuerza invisible la jalara hacia el suelo. El malestar se transformó en náuseas intensas y éstas en una debilidad abrumadora. Al intentar alcanzar el pomo de la puerta para salir, sus piernas cedieron, todo se volvió negro. Solo se escuchó el impacto sordo de su pequeño cuerpo rodando por las escaleras. Las pisadas apresuradas del personal retumbaron por los pasillos como un estruendo, gritos y pánico. Alberto, que regresaba del garaje, dejó caer su teléfono al ver a Alicia inconsciente. «Llamen a emergencias, rápido», exclamó angustiado mientras sostenía a la niña desmayada. En el hospital, los corredores gélidos y las interminables pruebas evocaban precisamente aquellos días sombríos que Eduardo había atravesado. Alicia abrió los ojos con dificultad, sus párpados pesados, y lo primero que distinguió fue a Eduardo junto a ella, sentado en una silla demasiado amplia para su tamaño. «Estás exactamente como yo, ¿recuerdas?», pronunció con voz entrecortada. Alberto permanecía al otro lado, con lágrimas contenidas. Los doctores entraban y salían constantemente, y las respuestas eran idénticas a las anteriores. Sin indicios de infección, descartada intoxicación alimentaria, ausencia de virus detectables. Pero los síntomas persistían, tangibles, evidentes, cada vez más perturbadores. Fue durante el silencioso viaje de regreso a casa cuando una revelación golpeó súbitamente la mente de Alberto. Los recuerdos emergieron como relámpagos en su mente: el vaso de jugo sin tocar, los platos de comida abandonados, la mirada penetrante de Alicia, siguiendo cada movimiento de Claudia con una inquietud que crecía día a día. La memoria de Eduardo y su enfermedad se materializó vívidamente. Las interminables noches sin dormir, los médicos desconcertados, la impotencia, y ahora todo se repetía como un ciclo perverso. La única diferencia radicaba en que esta vez podía presenciar el desarrollo desde el inicio, y más significativo aún, el único denominador común entre ambos casos era la mansión, o más precisamente, algo que acechaba en su interior. Al detener el vehículo, Alberto estrechó suavemente la mano de Alicia. «Encontraremos la causa de todo esto, ¿vale?», pronunció con voz quebradiza. Alicia permaneció en silencio, pero su mirada revelaba un conocimiento antiguo, como si hubiera intuido la verdad desde mucho antes. Mientras el personal abría las puertas y Claudia aguardaba en lo alto de las escaleras, inmóvil y sonriente, Alicia desvió la mirada y Alberto, por primera vez, presintió que el peligro podría estar más próximo de lo que jamás había imaginado. El retorno a la mansión transcurrió en absoluto silencio. Alicia fue conducida directamente a la habitación de invitados, donde se recostó sin pronunciar palabra alguna. Eduardo insistía en permanecer a su lado, pero Alberto le sugirió que permitiera a su amiga descansar. «Dale un momento, pequeño. Solo necesita tiempo», susurró mientras acariciaba suavemente el pelo del niño. Al observar a Claudia en lo alto de las escaleras, con una sonrisa preguntando si todo marchaba bien, algo en su interior se quebró. Esa serenidad excesiva, ese tono extremadamente dulce, esa disposición constante para ayudar, todo parecía ahora una elaborada representación. Y si antes solo existía una intuición, ahora se manifestaba una preocupación tangible, una sombra amenazante. Durante esa madrugada, Alberto permaneció despierto. Pasó incontables horas en su despacho, contemplando la chimenea sin fuego, repitiéndose: «Algo anda mal, algo definitivamente anda mal».
La correlación entre los síntomas de Eduardo y Alicia resultaba inquietante. La cronología, la progresión, la ausencia de un diagnóstico claro, pero había un elemento particularmente perturbador. Alicia solo comenzó a enfermar después de empezar a alimentarse en la residencia. Y Claudia siempre se mostraba meticulosa con la preparación de las comidas. Se detestaba por albergar tales sospechas. Es imposible, no ella, sería una completa locura. Sin embargo, cuanto más intentaba rechazar la idea, más evidentes se volvían los indicios. La mañana siguiente partió temprano, argumentando una visita a la sede central de la empresa, pero en realidad se dirigió a un establecimiento de equipamiento de vigilancia. Adquirió cámaras modernas, discretas, con capacidad de audio y transmisión en vivo. Regresó antes del almuerzo, aprovechando que Claudia había salido con Eduardo al centro comercial. En menos de 60 minutos había instalado dispositivos ocultos en la cocina, la despensa y las zonas comunes de la mansión. Algunas enfocadas hacia el área de preparación de alimentos, otras monitoreando las zonas de paso. Realizó la instalación silenciosamente, con lágrimas contenidas y un nudo en la garganta. «Si estoy en lo correcto, señor, perdóname». Comenzó a supervisar todo desde su teléfono móvil. Diariamente monitoreaba los momentos en que Claudia entraba a la cocina. Registraba las fechas, los platos preparados, las ocasiones en que Alicia se indisponía. Las grabaciones carecían de audio, lo que hacía la situación más angustiante. La observaba cortando frutas, organizando bandejas, preparando zumos. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que una mañana sofocante presenció algo que le congeló hasta los huesos. Claudia ingresó a la cocina antes que el personal doméstico. Con movimientos precisos, abrió un pequeño cajón, extrajo un minúsculo frasco con tapa azulada y vertió varias gotas de un líquido cristalino en un vaso de zumo. Después, con la serenidad de quien endulza una taza de café, removió el contenido con una cucharilla. Alberto detuvo la grabación, retrocedió y la reprodujo repetidamente. Sus ojos no parpadeaban y sus manos temblaban incontrolablemente. No podía ser cierto, se repetía, pero lo era. Momentos después, ella apareció en la habitación de Alicia, exhibiendo una sonrisa mientras sostenía la bandeja. «Buenos días, querida. Te traje tu zumo recién preparado». La pequeña agradeció sin acercar sus manos al vaso. La cámara capturaba la expresión de Claudia mientras aguardaba expectante. En su interior, Alberto sentía que se desgarraba. Necesitaba más evidencia y la obtuvo. La jornada siguiente, idéntica escena, mismo frasco, idéntico ritual. La sospecha se había transformado en certeza. Su esposa estaba envenenando sistemáticamente a una niña, a dos. Alberto recolectó muestras de los restos del zumo que Alicia había dejado y las transportó personalmente a un laboratorio de su confianza. No reveló su identidad, omitió detalles, simplemente manifestó: «Necesito saber qué contiene esto con urgencia». Los días posteriores fueron eternos. Evitaba el contacto visual con Claudia, rehusaba compartir el lecho, intentaba mantener la compostura. Vigilaba a Alicia con mayor atención, procurando no ser notado. Eduardo comenzó a percibir algo extraño. «Papá, te noto diferente. ¿Todo está bien?» Y él esbozaba una sonrisa forzada, atribuyéndolo al agotamiento laboral, mientras por dentro se desmoronaba. El informe llegó un martes gris. El sobre era sencillo, contenía pocas páginas, pero el primer párrafo bastó para devastar completamente el mundo de Alberto. Se confirmó la presencia de un compuesto tóxico sintético en dosis fragmentadas y sostenidas, capaz de inducir síntomas como vómitos, diarrea. Con exposición prolongada, podría evolucionar a paraplegia e incluso provocar la muerte. El documento se deslizó de sus manos hasta el suelo, mientras se llevaba una mano al pecho, respirando entrecortadamente. Era real. Todo era real. Claudia,
La mujer que compartía su cama, que sonreía dulcemente a su hijo, que proclamaba amar a esa pequeña, estaba ejecutando un plan macabro para eliminarlos lentamente, sin ruido, con premeditación y sangre fría. El informe se estremecía entre los dedos temblorosos de Alberto como si tuviera vida. Cada palabra impresa en el documento parecía resonar como un grito desgarrador en su interior. Componente venenoso, administración sistemática, premeditación clara. Las palabras daban vueltas en su mente como alarmas incesantes. Cerró los párpados, intentó tragar y comprendió que no había escapatoria posible. No era una simple intuición, era evidencia tangible, era un delito, era tentativa de homicidio contra 2 niñas, contra el hijo que prometió defender, contra Alicia, la pequeña que había traído luz a su hogar. Y todo perpetrado desde el interior de su propia casa, de su propio lecho. Alberto se incorporó con pesadez. Sus piernas parecían tambalearse ante el peso de lo inevitable. Atravesó los corredores de la residencia como si caminara sobre cristales rotos. Eduardo estaba en el salón absorto en sus videojuegos y Alicia descansaba en su cuarto, todavía débil. La voz de Claudia resonaba desde la cocina. Tomó aire profundamente, ascendió por la escalera, ingresó a su despacho y aseguró la puerta. Contactó a su abogado. Alerte a las autoridades. Necesito que la policía venga discretamente. Tengo evidencias. Veneno, grabación, análisis. El letrado vaciló, pero el tono de Alberto no permitía cuestionamientos. Ahora, transcurridos 10 minutos, llamó a Claudia. Ella apareció inmaculada como siempre, con vestido claro y aroma floral, el cabello perfectamente recogido. «Me necesitabas, amor», pronunció con su habitual sonrisa serena. Alberto señaló la silla frente a su escritorio. «Toma asiento, por favor». Ella obedeció cruzando las piernas elegantemente, aún sin intuir nada. «¿Ocurre algo?». Él inspiró profundamente. Deslizó la pantalla del portátil hacia ella. Claudia examinó las imágenes durante varios segundos. La grabación del jugo, el envase, las gotas siendo mezcladas. Sus ojos se estrecharon. «¿Qué significa esto?». Alberto mantuvo su mirada penetrante. «Dímelo tú». Ella intentó mantener la calma, pero el silencio abrumador, el peso de la verdad revelada y la mirada destrozada de Alberto fueron insoportables. Su fachada se desmoronó, sus hombros se hundieron, la máscara se desprendió. «No lo comprendes», susurró. «Entonces explícamelo. ¿Por qué? ¿Por qué a 2 niños?» Claudia se levantó bruscamente, paseando por el despacho como un animal enjaulado. «Era por el dinero, Alberto. Me incluiste en un testamento», exclamó con voz cargada de desesperación. «Si Eduardo fallecía, heredaría una parte. Y entonces aparece esa niña, esa intrusa, convirtiéndose en otro obstáculo. Estabas envenenando a mi hijo». El grito de Alberto retumbó con tal intensidad que los cristales vibraron. Avanzó un paso, con los puños apretados. Lo mirabas directamente. Lo cuidabas, decías amarlo mientras lo envenenabas gradualmente. Claudia lloraba ahora, pero sus ojos desprendían furia. «Solo quería escapar de esta vida, Alberto, nada más. Lo planifiqué todo, paulatinamente, sin sufrimiento. Y la niña apareció repentinamente, arruinándolo todo». El silencio subsiguiente fue sepulcral. Los ojos de Alberto temblaban, ya no reconocía a la mujer frente a él. En ese instante, las discretas sirenas rompieron el silencio exterior. Claudia comprendió. Se precipitó hacia la ventana. «¿Alertaste a la policía?». Alberto permaneció en silencio. El ruido de los neumáticos en la entrada de la mansión fue revelador. Ella corrió al armario, extrajo una maleta previamente preparada. Tú, ya lo sabías. Lo sabías desde hace días», gritó mientras abría la puerta lateral del despacho. Descendió por la escalera trasera como si lo hubiera ensayado previamente.
Uno de los empleados trató de interceptarla, pero ella lo apartó violentamente. Atravesó el jardín con la maleta aferrada, el pelo ondeando al viento, profiriendo gritos incoherentes, pero su huida fue breve. Al doblar cerca de la piscina, se encontró rodeada por 3 patrullas y 2 agentes con armas desenfundadas. La maleta se estrelló contra el suelo. Claudia chilló, sollozó, intentó huir, pero fue reducida y esposada ante la mirada atónita del personal doméstico. Eduardo contemplaba la escena desde la terraza, desconcertado. Alicia observaba todo a través de una rendija en la ventana, inmóvil. Los destellos de las cámaras capturaron cada instante. El escándalo mediático apenas comenzaba, pero para Alberto, la verdadera tragedia ya había devastado su interior. Había amado y confiado ciegamente en quien intentó arrebatarle la vida a su propio hijo, una herida que jamás cicatrizaría. La captura de Claudia se viralizó instantáneamente en redes sociales y medios informativos. Las imágenes de ella esposada, vociferando incoherencias mientras era introducida en el vehículo policial frente a la lujosa residencia, se propagaron por todo el país en cuestión de minutos. La sociedad intentaba comprender cómo una esposa, aparentemente ejemplar, carismática y dedicada a obras benéficas, podía ser acusada de envenenar a 2 menores. Pero esto era solo el principio. Las investigaciones policiales profundizaron en el pasado de Claudia, revelando un historial siniestro de silencio y muerte que nadie había sospechado. 2 relaciones anteriores con hombres acaudalados compartían una terrorífica similitud: hijos pequeños fallecidos en supuestos accidentes domésticos, nunca esclarecidos completamente. En un caso, un niño de 6 años supuestamente cayó por una escalera. En otro, una pequeña se ahogó en la bañera. Las pesquisas de entonces quedaron inconclusas. La evidencia era insuficiente. Los testimonios inconsistentes. Claudia dominaba el arte del llanto y la manipulación, siempre logrando evadir la justicia. Pero ahora, con las grabaciones de las cámaras de seguridad, los resultados toxicológicos y la confesión registrada por Alberto, su fachada de esposa injustamente acusada se había desmoronado, revelando a una depredadora enmascarada. Los titulares inundaron los medios digitales. La madrastra envenenadora, cuestionaba uno. Asesina de inocencias. ¿Quién es la verdadera Claudia?, proclamaba otro. La sociedad, que antes admiraba su refinamiento, ahora la percibía como la personificación del mal oculto tras una sonrisa calculadora. Alberto rechazó todas las solicitudes de entrevistas y esquivaba a los periodistas, determinado a proteger tanto a su hijo como a Alicia. Ellos no eran material para noticias, sino víctimas inocentes. Niños que habían sobrevivido a experiencias que ningún menor debería enfrentar. Observaba los reportajes en soledad, frecuentemente derramando lágrimas silenciosas. Era consciente de que el desenlace pudo haber sido mucho más trágico. Sabía que estuvo a punto de perderlos a ambos. En el centro médico, Alicia permanecía hospitalizada bajo observación constante. Los análisis indicaban que las secuelas se habían controlado oportunamente, aunque su organismo seguía vulnerable. Más frágil que su cuerpo era su mirada, silenciosa y penetrante, como quien ha presenciado y comprendido realidades demasiado duras para su edad. Eduardo la visitaba diariamente, trayendo dibujos, entonando canciones, relatando cuentos disparatados que improvisaba, todo por arrancarle una sonrisa. En ocasiones lo conseguía. Otras veces, ella simplemente estrechaba su mano en silencio, pero era un silencio distinto, cargado de cariño más que de sufrimiento. «Te recuperarás pronto», le aseguraba él, sentado junto a su cama con las piernas suspendidas. «Aún nos quedan muchos rincones por descubrir en la mansión y quiero mostrarte mi escondite secreto». Alicia lo miraba y a veces solo apretaba suavemente sus dedos.
Una tarde, mientras los rayos del sol se filtraban por las persianas dibujando líneas doradas en el suelo, Eduardo acercó su frente a la de ella y murmuró: «No eres solo mi amiga, eres mi hermana». No sabía que se podía elegir una hermana, pero si es posible, te elijo a ti. Alicia cerró los ojos y por primera vez dejó escapar una lágrima. Mientras tanto, Alberto dedicaba largas horas en el exterior del hospital, manteniendo conversaciones profundas con trabajadores sociales, psicólogos y representantes legales. Su rol había evolucionado más allá de ser el padre de un niño superviviente. Ahora era también el protector de una pequeña que, sin haberlo planeado, había transformado la dinámica familiar por completo y quien ahora necesitaba su apoyo tanto como su propio hijo. Las noches se tornaban interminables, repletas de reflexiones sobre las acciones de Claudia, pero también colmadas de una convicción inquebrantable. Era imposible concebir que Alicia volviera a la intemperie, no después de todo lo vivido. Y fue precisamente allí, entre los corredores austeros del hospital, entre los dibujos infantiles que decoraban las paredes de la habitación y en el entrelazamiento firme de sus pequeñas manos, donde comenzaba a gestarse una nueva familia, silenciosa, improbable, unida por experiencias traumáticas, pero auténtica, porque el vínculo que ahora conectaba a Alicia y Eduardo trascendía la simple gratitud. Era algo más profundo, era supervivencia compartida, era la promesa tácita de un futuro acompañado. Los días posteriores al arresto de Claudia transcurrieron entre sensaciones de liberación y pérdida. Alicia permanecía hospitalizada, pero su estatus había cambiado. Ahora era el centro de atenciones, visitas y manifestaciones de cariño. Alberto invertía mañanas completas junto a su lecho, compartiendo lecturas en voz alta, narrando anécdotas de su niñez, intentando compensar con palabras todo aquello que la vida le había negado. Su perspectiva hacia ella había evolucionado, viéndola no solo como la salvadora de su hijo, sino como alguien que merecía y necesitaba ser rescatada. Ella mantenía su reserva. Su recuperación física avanzaba, pero las heridas emocionales persistían. Ocasionalmente dirigía su mirada hacia la ventana, permaneciendo absorta en la contemplación del baile de las ramas mecidas por el viento. Eduardo se esforzaba incansablemente por alegrarla, creando figuritas de papel y escribiendo notas con ocurrencias propias de un niño de 7 años. Componía melodías sencillas, incluyendo su nombre en el estribillo. ¿Has escuchado hablar de la canción Alicia en el País de las Maravillas? Estoy seguro que de allí vienes tú, comentaba. Y aunque ella no soltaba grandes risas, la sutil sonrisa que se dibujaba en sus labios era suficiente para reconfortar el alma de cualquiera que estuviera presente. Durante una tarde particularmente serena, con los ruidos hospitalarios amortiguados por las ventanas selladas, Alicia sujetó la sábana entre sus dedos y cuestionó: «Cuando me recupere, ¿me enviarás lejos?». La pregunta impactó como un golpe inesperado en el pecho de Alberto. No lo anticipaba. Necesitó algunos momentos para recuperar el aliento y contestar, mirándola directamente a los ojos: «Jamás saldrás de aquí, Alicia, nunca más». Su voz se quebró. Sin embargo, su mirada permanecía inquebrantable. «Ahora formas parte de nuestra familia y así seguirá siendo. No por haber salvado a Eduardo, sino porque te queremos». Alicia descendió la mirada y posteriormente una lágrima solitaria rodó por su mejilla, silenciosa. La primera que permitió ver en su presencia. Era ese tipo de llanto que no surge del sufrimiento, sino del amor. Del asombro de comprender que quizás, solo quizás finalmente podía dejar de escuchar. Posteriormente, con Eduardo a su lado, sosteniendo firmemente su mano, recibió el alta médica. Alberto la transportó a casa con la delicadeza con la que se maneja un tesoro. Durante el trayecto le comunicó que había iniciado los trámites de adopción. «Ahora es definitivo, pequeña, jamás permitiremos que te alejes. Eres miembro de nuestra familia. Al atravesar las puertas de la mansión,
Todo lucía distinto. Los muros ya no se sentían opresivos, los corredores no resonaban vacíos. Eduardo se adelantó y apareció en el vestíbulo con un cartel multicolor adherido al pecho con cinta adhesiva que decía en letras irregulares: «Bienvenida para siempre». Alicia sonrió, se abalanzó hacia él y ambos cayeron sobre la alfombra del salón entre risas. El sonido retumbó como una purificación, limpiando cada espacio de la casa de todo lo que había sido sombrío, oculto, callado. El personal doméstico emergió de sus lugares y aplaudió discretamente. Era un nuevo comienzo. En los días posteriores, Alicia fue conquistando su lugar como si siempre hubiera pertenecido allí. La habitación, anteriormente fría y vacía, ahora resplandecía con vida. Collages decoraban las paredes, móviles de papel danzaban en el aire, lámparas instaladas con cariño por Eduardo y fotografías de ambos enmarcadas en portarretratos improvisados. Alicia, quien antes dormía en el suelo temerosa de bajar la guardia, ahora descansaba plácidamente en la cama. ¿Lo ves? La cama no te devora, bromeaba Eduardo, y ella, con una mirada cada vez más dulce, respondía: «Solo porque tú estás aquí conmigo». La rutina se transformó completamente. Las comidas se convirtieron en momentos de risas y conversaciones interminables. Los dibujos vespertinos narraban historias sobre el mañana. Las noches las pasaban acurrucados en el sofá, compartiendo mantas y palomitas mientras veían películas. Y aquellos silencios que antes pesaban, ahora estaban llenos de calidez y vida. Alberto contemplaba su interacción a veces desde la distancia, sintiendo que por fin había encontrado aquello que el dinero nunca pudo comprarle: serenidad. No todo era perfecto. Los recuerdos de Claudia seguían manifestándose en pesadillas, noticias y fragmentos del pasado. Pero ahora existía algo más poderoso que el temor: un amor auténtico, arraigado en bases sólidas. Una tarde, Alicia se mecía solitaria en el columpio del jardín, el mismo donde solía refugiarse cuando la desconfianza dominaba su mundo. El sol dibujaba sombras en los escalones, mientras una brisa suave jugaba con las hojas caídas. Sostenía su antiguo cuaderno de dibujos. Alberto se aproximó silenciosamente y se acomodó junto a ella. «¿Me permites ver?», susurró. Alicia vaciló momentáneamente antes de girar el cuaderno. La página mostraba 3 siluetas enlazadas: un hombre, un niño y una niña. Los trazos, aunque sencillos, transmitían profunda emoción. Sobre el dibujo, una inscripción rezaba: «La familia es quien permanece cuando todo lo demás se desvanece». Alberto sintió un nudo en la garganta. Contuvo las lágrimas, mas no la emoción. «¿Puedo enmarcarlo?», Alicia respondió con ojos brillantes. «Solo si juras no olvidarlo jamás». Él estrechó su mano con dulzura. «Lo juro». Y en ese momento, en ese simple gesto, se manifestaba algo más profundo que las palabras. Era el nacimiento de una nueva vida. Una vida donde 2 pequeños, uno que había perdido la movilidad de sus piernas y otra que jamás había experimentado el verdadero significado de pertenecer, ahora corrían juntos por el jardín de una casa que por fin podían llamar hogar con orgullo. Si este contenido te ha conmovido, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Dale like para apoyarnos y activa las notificaciones para estar al día. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando contenido especial. Hasta pronto.